Eh, Saludos, bendiciones. Hoy el tema que vamos a estar tocando se titula De la doctrina a la práctica. Y quiero comenzar hablando de dos extremos que tenemos en las iglesias hoy en día. Y es en que en algunas iglesias solamente se habla de demandar lo que Dios exige, lo que Dios demanda de nosotros, lo que es la moral que debe de tener el cristiano. Y todo esto es de suma importancia. Pero el problema es que cuando esto no va acompañado de la doctrina, que todo esto se centra en Cristo y lo que somos en Cristo, todo esto lleva a un simplemente moralismo, a un moralismo vacío, lo cual este mismo moralismo lo tenemos en muchas otras falsas religiones, y de hecho lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero creemos que la religión verdadera es el cristianismo. Somos salvos solamente por la fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Todas las demás religiones es una mezcla de fe y obra, y en otras obras prácticamente solamente. Pero tenemos hoy en algunas iglesias donde se habla solamente de la moral que debe de llegar el cristiano, pero al no hablar de la doctrina, esto conlleva simplemente un moralismo vacío y en muchas ocasiones termina en legalismo, porque hasta prohíben cosas que la Biblia no prohíbe. Y también le quita autoridad al predicador o al que está o al pastor, porque pueden parecer muchas cosas que son realmente bíblicas y mandatos bíblicos, pero al no estarle explicándolas en doctrina, parece que puede ser simplemente su opinión o puede ser solamente su manera de pensar. Entonces, esto muchas veces, este es un extremo que tenemos en algunas iglesias, donde simplemente esto conlleva a un moralismo sin doctrina. Tenemos el otro extremo, y esto lo vemos mayormente en iglesias de línea reformada, bautistas particulares o reformados, como quieren llamarlo, hermanos presbiterianos, donde se hablan de las doctrinas de la gracia, lo cual hay que insistir. No me puedo cansar, no se puede uno cansar de insistir en explicar estas enseñanzas de las doctrinas de la gracia. La salvación es solamente por gracia, o sea, favor inmerecido. Somos salvos por la fe solamente, no fe más obras, por la fe solamente en Cristo. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es el autor de la salvación, desde la elección incondicional, la predestinación y la perseverancia de los santos. Todo esto es Dios, todo esto es doctrina, nuestra posición en Cristo. Y es lo que vemos que Pablo venía haciendo en los capítulos del 1 al 3. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que somos partícipes en Cristo? Pero en muchas iglesias y muchos predicadores lo dejan ahí. Entonces nunca hablan de lo que es llevar esas doctrinas a la práctica. Nunca exhortan de cómo debe de ser el andar del cristiano. Nunca hablan del pecado. Nunca hablan de la autonegación que tanto la Biblia habla. De hecho, cuando escuchamos mucho de los llamados predicadores o pastores de la gracia hoy en día, no tienen nada que ver, primeramente, con la enseñanza bíblica, en ese sentido, en la manera de predicar. Pero no tienen nada que ver ni con los mismos reformadores, ni con los mismos calvinistas, ni los puritanos. Solamente hay que leer a un John Owens, a un Jonathan Edwards, a un George Whitefield, al mismo Juan Calvino, para ver lo lejos que están los predicadores de la gracia hoy en día a la predicación de estos hombres de Dios del pasado, donde insistían en la doctrina, insistían en las doctrinas de la gracia, pero insistían en la exhortación, insistían en la santidad, insistían en lo que es la vida del cristiano y la aplicación de esas doctrinas al diario vivir. Eso falta en mucho, por no decir la mayoría. Tenemos predicadores hoy en día que sí pueden predicarte de la doctrina y a la misma vez de la aplicación. Por mencionar algunos, Sugel Michelin, John MacArthur, Paul Watcher, Miguel Núñez, solamente por mencionar algunos de los. Así que no estoy diciendo que no existan, sí existen. Pero a la misma vez hay muchos predicadores que solamente se mantienen, y repito,
en la línea bautista, en la línea presbiteriana, en la línea bautista particular. Y antes que alguien piense que estoy atacando a estos hermanos, a estas denominaciones, yo personalmente soy bautista particular. Así que uno tiene que empezar por la propia casa de uno. Pero es verdad que muchos de los predicadores y pastores bautistas reformados solamente se mantienen en lo que es la doctrina, pero nunca o casi nunca traen esa doctrina a la práctica. Y esto puede llevar entonces al otro extremo, que es el libertinaje. Estamos en la gracia, no tengo nada que hacer, Dios lo perdona todo, yo no tengo que esforzarse, Cristo lo hizo todo en la cruz, no puedo perder mi salvación por nada, no me voy a esforzar porque eso sería como esforzarme en la carne y yo tengo que descansar en el Señor. Entonces hasta distorsionan lo que es la doctrina de la gracia. Algunas personas, no estoy diciendo que estos pastores lo hagan, pero como ellos nunca exhortan del pecado, ellos nunca extraen lo que es la doctrina al diario vivir. Un ejemplo, si usted va a enseñar de la soberanía de Dios, Dios es soberano en la salvación, Dios es soberano en todo lo que ocurre, Dios es el Señor del universo, pues tenemos que traer, está bien explicar todo eso, pero tenemos que traer eso a la práctica. Dios es soberano también cuando yo estoy pasando una dificultad. Dios es soberano también y está en control cuando soy atacado injustamente. Dios es soberano y está en control cuando viene la tragedia a mi vida. Yo no estoy diciendo que no lloremos, que no nos sintamos mal, que en un momento dado podemos hasta decaer. Somos humanos y estas cosas va a pasar. Pero ¿qué es lo que nos sostiene finalmente? Saber que Dios es soberano, aplicar la doctrina al diario vivir. Que Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces traemos de la doctrina, la traemos a la práctica. Porque si no se queda en una sola doctrina. Entonces vemos estos dos extremos. Y no estoy aquí hablando de las falsas iglesias, ni los falsos mercaderes, los charlatanes mercaderes del evangelio, de la prosperidad y del decreta y del todo este tipo y de la semilla de fe. De estos charlatanes no estoy hablando. Estoy hablando aquí de iglesias serias, iglesias de sana doctrina, pero que aún así caen en estos dos extremos. En un simple moralismo donde todo es Dios te quiere que tú hagas esto, tú tienes que andar así, tú tienes que hacer esto, tú no puedes hacer aquello, pero sin doctrina, o donde todo es solo doctrina, pero esa doctrina no tiene una aplicación al diario vivir. Estoy oyendo de las doctrinas de la gracia, hace una semana que no le hablo a mi esposa, vengo y salgo igual porque estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, la seguridad de la salvación, nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces pues no se habló nunca de cómo eso lleva a la práctica, de lo que tenemos que ser en Cristo, que tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros, que de la misma manera tenemos que andar como es digno del Evangelio, como embajadores de Cristo. O sea, no se trae a la práctica, lo cual puede llevar al libertinaje. Ahora, vamos a ver aquí el balance que Pablo nos va a enseñar en los capítulos 4 y 6. Como vimos, vamos a ver el balance de Pablo, la doctrina en los capítulos del 1 al 3, que es lo que veníamos discutiendo estos pasados domingos, conduce a las prácticas de los capítulos 4 al 6. Y quiero comenzar leyéndole este comentario de la Biblia de Estudios Teológicos que yo tengo, donde dice, de un momentito, Pablo pasa ahora a una exhortación basada en las verdades que ha enseñado en formato habitual en sus cartas, en las cuales las verdades doctrinales se exponen primero. Eso es lo que vemos aquí en los capítulos del 1 al 6, pero lo vemos también en Romanos, lo vemos en las diferentes en Gálatas, en las diferentes epístolas de Pablo. Los primeros capítulos, doctrina, y después pasa a poner eso en la práctica. A los deberes del creyente, a los deberes en otras palabras, doctrina primero y después pasamos a cómo nosotros como cristianos debemos responder a esa doctrina. Y eso, como dice aquí el comentario, Pablo pasa ahora a una exhortación basada en las verdades que ha enseñado, un formato habitual en sus cartas en las cuales las verdades doctrinales se exponen primero y luego se describe la aplicación a la vida diaria de dichas doctrinas. Sin el fundamento del Evangelio, la exhortación de la Escritura se transforma en moralismo vacío, lo que había ya yo explicado.
Entonces, así comenzamos en el versículo 1. Comienza Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí vemos ya a la práctica. Ya después de que él explica todas nuestras bendiciones en Cristo, todas las bendiciones espirituales, estamos sentados en los lugares celestes con Cristo, somos conciudadanos del pueblo con los santos, somos un solo cuerpo, un solo pueblo, fuimos escogidos incondicionalmente, fuimos predestinados. Todo esto, después que él explica todo esto, ahora él pasa, ¿qué hacemos? A la aplicación de toda esa enseñanza en el diario vivir. Y comienza: yo pues preso en el Señor. ¿Por qué él dice preso en el Señor? Porque él estaba preso en Roma cuando él escribió esta carta por causa del evangelio del Señor. Y a la misma vez él veía que aunque las causas secundarias eran las personas que lo habían arrestado, la causa primaria era el Señor. Que cuando él pensaba ir a predicar a Roma, pero él no pensaba que iba a llegar a Roma a predicar encarcelado, encadenado, pero así lo había decretado el Señor. Él podía ver la mano de Dios en todo eso, sin excusar las acciones de los que lo encarcelaron. Pero la causa primaria es Dios. Y nosotros, yo estoy leyendo un libro muy bueno acerca de la soberanía de Dios y las aflicciones del creyente. No tengo ahora el nombre, es por un puritano, lo escribió para el 1600 y pico. Y él en su vida personal habla, o sea, como este hombre, un hombre de Dios, un pastor, se le murió un hijo pequeño. Y después de pasar varias más pruebas y tribulaciones, finalmente la mujer enloqueció, su esposa enloqueció y tuvo que atenderla los últimos años, así hasta que ella murió porque perdió la mente completa. Y él buscaba consuelo y él habla de que todo esto estaba bajo la soberanía de Dios. Y veía la mano de Dios en todo esto. O sea, en medio de todo ese sufrimiento, en medio de cuando le leía yo a Noemí el otro día, como él narraba cuando tuvo que, en esos tiempos, estamos hablando del 1600, cuando puso el cuerpecito de su hijo y estaban clavando porque eran los ataúdes esos de madera en ese tiempo, los clavaban, ¿no? La tapa. Y él narra como él sabía que ese niño estaba en la presencia de Cristo y era Cristo quien lo había decidido así. Así que él veía la causa primaria. Él veía la causa primaria de todo su sufrimiento y de todas sus cosas, sin excusarla, claro. Creer en la soberanía de Dios no es ser fatalista como se nos acusa falsamente. Esto no excusa la maldad de las personas que actúan mal, ¿no? Aunque esa maldad Dios la utiliza para bien y aún así entra en sus planes. Pero Dios no pone maldad en el corazón de nadie. Dios no incita a pecar a nadie, aunque utilice el pecado de las personas, aún del mismo diablo, para llevar a cabo sus propósitos. Eso es Dios soberano. Pero tenemos que entender esa soberanía en el diario vivir. En nuestras situaciones Dios está controlando todo. Y como Él controla todo, Él puede hacer la promesa que vemos en Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aunque en el momento yo no puedo ver qué bien me produce esto, aunque en el momento me parece que Dios no está en control, sino la gente perversa o las situaciones, Dios es quien está en control. Aunque yo no vea ningún propósito, Dios siempre tiene un propósito. Y eso es lo que tenemos que orar nosotros, sin importar cuál sea la situación que estemos enfrentando. Así que por eso Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, ahora él llama, ruega a que andemos dignamente de la vocación con la que fuimos llamados. Ahora vamos a poner toda esa doctrina que él ha venido explicando en los capítulos del 1 al 3 a la práctica, al diario vivir.
Y en el versículo 2 en adelante, Pablo pasa a explicar lo que es andar dignamente de acuerdo a nuestra vocación. ¿Cómo es? Versículo 2. Con toda humildad. Con toda humildad. Dice aquí el comentario que tengo, el mundo pagano de la época de Pablo el mundo pagano de la época de Pablo considera la humildad como algo de mal gusto. El orgullo era tenido en mucha estima, en mucha mayor estima. Todas las virtudes mencionadas, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y sobre todo el amor se mostraron en el carácter de Cristo y deben de ser evidentes en el andar diario de todo cristiano. Yo diría que no solamente en la época de Pablo, hoy en día se exalta. O sea, la humildad no es algo que se exalta hoy en día. No, yo puedo, no, yo voy a hacer, no, yo voy a mí. No, no, yo me merezco. Yo me merezco esto. Eso lo vemos constantemente. No es que yo me merezco algo mejor, no es que yo me merezco. Señores, si fuéramos a hablar de verdad de lo que nosotros nos merecemos, de acuerdo a Dios, como Dios nos mira, es el infierno. Lo único que nosotros merecemos es el infierno. Que estemos sirviendo al Señor, que tengamos nuestra fe en Cristo para salvación, es por pura gracia, como ya explicamos, porque nos escogió antes de la fundación del mundo. No por nada bueno que vio en nosotros, porque no había nada bueno que ver. Solamente podredumbre, solamente pecado, maldad. Y nosotros tenemos que entender, es que mientras no entendamos nosotros lo que es el pecado en nosotros, lo horrible que es nuestra condición, nosotros nunca vamos a apreciar el Evangelio. Y ese es el problema de muchas personas que se identifican como cristianos, pero no se ven a sí mismos como pecadores. Es más, alguien que no se ve como pecador no es cristiano. No ha entendido el Evangelio. Y eso es lo que vemos en estas falsas iglesias de la prosperidad, donde ven a Cristo para que te dé carro nuevo, decreta, semilla de fe y todo este lío, pero no se habla de pecado. Entonces las personas vienen por los panes y los peces, no vienen arrepentidos, no vienen reconociendo su pecado y humillados. Y estas iglesias están llenas de personas autoengañadas, de incrédulos que se creen cristianos. Pero aún en iglesias de sana doctrina hay personas autoengañadas. Y eso es lo que vemos en Mateo 7, que lo sigo repitiendo y lo sigo repitiendo. Y no es que me quedé sin mensaje, como algunos me decían, hablaron, sino es que tengo que repetir lo mismo, como dice el apóstol Pedro. No me canso de repetirle las mismas cosas. Y es que el día del juicio, en Mateo 7, dice que muchos en el día del juicio le van a decir, Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos grandes milagros. Ahí están todos estos sinvergüenzas de la prosperidad. Y él les va a decir, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Porque en la práctica eran hacedores de maldad. De hecho, tenemos dos tipos de ateos. Tenemos dos tipos de ateos. Tenemos el ateo que abiertamente dice, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Pero tenemos el ateo que se identifica como que cree en Dios, se identifica como cristiano, puede ser miembro de una iglesia local, pero su vida es como que Dios no existe, porque no toma a Dios en cuenta en nada de sus decisiones, no toma a Dios en cuenta en su diario vivir. Tiene simplemente una religión del domingo. Asiste, esa religión no afecta su diario vivir de lunes a sábado. Entonces está el ateo que se identifica como ateo, y está el ateo práctico. O sea, que vive como que Dios no existe. Volviendo al versículo, Pablo explica cómo es que tenemos que andar de acuerdo a la vocación con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre no es ser un bobo, porque es que lo primero que se nos viene a la mente, mansedumbre, no, pero es un bobo que se la deja montar todo el tiempo, eso es un bobo que lo coge todo el mundo de mango bajito, tú sabes, un cobarde. No, Jesucristo era manso. Él dice aprender y pone el ejemplo de la mansedumbre de él. Moisés, la Biblia lo describe como un hombre manso, pero eran personas
Jesucristo en su humanidad era un hombre de carácter. Así que la persona mansa no significa que sea una persona sin carácter. Todo lo contrario. Es una persona con carácter y una persona que ese carácter la lleva a ejercer el dominio propio. ¿Ve? Entonces Pablo dice, andad dignamente como con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, oiga bien, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Soportándoos unos a otros. Miren si Pablo, esto no es de ahora, esto es de la iglesia primitiva. O sea, miren si Pablo ya sabía y Dios inspiró a Pablo a decir esto, que sabía que en las iglesias, aún entre los cristianos, íbamos lamentablemente muchas veces a tener divisiones, a tener celo, a tener envidia. Claro, esto ocurre en las iglesias porque muchos de los que dicen ser cristianos no lo son, pero puede ocurrir en verdaderos creyentes. Esto no es un problema de ahora. Les voy a leer aquí algo. Esto fue escrito esto fue escrito por Clemente de Roma. Clemente de Roma se cree que es el mismo Clemente que Pablo menciona en sus epístolas. Fue escrito a fines del primer siglo. Y esto es en la carta a los Corintios. Los mismos Corintios que tenemos en el Nuevo Testamento. Y miren esto, para que vean, presten atención a lo que dice, a lo que le escribe aquí Clemente a la iglesia de los Corintios. Por tanto, hermanos, arrepintámonos inmediatamente, seamos sobrios para lo que es bueno, porque estamos llenos de locura y maldad. Borremos nuestros pecados anteriores y arrepintámonos con toda el alma y seamos salvos. Y que no seamos hallados complaciendo a los hombres, ni deseemos agradarnos los unos a los otros solamente, sino también a los que están afuera con nuestra justicia, para que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa de nosotros. Y aquí pasa a la parte que va de acuerdo con lo que estamos leyendo, de soportando unos a otros. Porque el Señor ha dicho, mi nombre es blasfemado en toda forma entre los gentiles, citando a Isaías 52:5. Y también hay de aquel por razón del cual mi nombre es blasfemado. ¿En qué es blasfemado? En que vosotros no hacéis las cosas que deseo, porque los gentiles, cuando oyen de nuestra boca, y mira qué curioso que Clemente le está escribiendo aquí a una iglesia gentil, a los Corintios, él está hablando cuando los gentiles, para que vean nuevamente que consideraban la iglesia como el Israel de Dios. ¿Ve? Le está escribiendo a una iglesia gentil, y él no dice, no, porque ustedes los gentiles, no, él dice a los gentiles, refiriéndose a los incrédulos, y a los creyentes como el pueblo del pacto, como el verdadero Israel. Ahora, él dice, porque los gentiles cuando oyen de nuestra boca las palabras de Dios se maravillan de su hermosura y grandeza. Pero cuando descubren que nuestras obras no corresponden a las palabras que decimos, inmediatamente empiezan a blasfemar diciendo que es un cuento falaz y un engaño. Porque cuando oye que les decimos que Dios dice, ¿qué clase de merecimiento es el vuestro si amáis a los que os aman? El mérito está en que améis a vuestros enemigos y a los que os aborrecen, como dice Lucas 5:32 y 35. Cuando oyen estas cosas, digo, se maravillan de su soberana bondad. Pero cuando ven que no solamente no amamos a los que nos aborrecen, sino que ni amamos a los que nos aman, se burlan de nosotros y nos desprecian, y el nombre es blasfemado. Esto fue escrito a fines del primer siglo, a la iglesia de Corintios. Y lo que era cierto a fines del primer siglo es cierto hoy en la actualidad. Cuando vemos, los incrédulos ven las peleas que hay dentro de las mismas iglesias,
cuando vemos en una misma denominación que la iglesia está en corte peleando porque la denominación o el concilio de la denominación dice que el edificio es de ellos, y la iglesia que ahora se apartó de esa denominación dice que no, y llevan estas peleas a los tribunales frente a los incrédulos. Cuando ven las cosas en las mismas iglesias, las divisiones, las peleas, las murmuraciones, dicen, como dice ahí, se burlan. Es que son peor que nosotros, dicen los incrédulos. Cuando ven el comportamiento de muchos creyentes en los mismos trabajos, que son los primeros los primeros holgazanes, los primeros que se roban el tiempo de la compañía, los primeros que andan en murmuraciones, en chismes y bochinches y todo este tipo de cosas. Dice, son peores esos son unos hipócritas peores que nosotros. ¿Por qué? Porque no viven el evangelio. En muchos casos es porque verdaderas son falsos cristianos. En otros casos pueden ser verdaderos cristianos, pero que no están andando como es debido. Y a su tiempo Dios los va a disciplinar. Si son verdaderos cristianos, Dios tarde o temprano los va a disciplinar. Y eso es lo que vemos hoy en día. Y yo creo que los que estamos aquí lo entendemos más claro por las situaciones que han pasado. O sea, es la forma. Y al uno mirar esto, son cosas que duelen. Son cosas que afectan inclusive a otros cristianos. Es triste ver que muchos cristianos genuinos hoy en día no se quieren congregar por las cosas que tristemente ven en las mismas iglesias. Y no estamos hablando de una iglesia perfecta. Iglesia perfecta en el sentido de congregación perfecta no la hay. No la hay porque está compuesta de personas imperfectas. A la misma vez, esto no es una excusa como muchos dicen, bueno, es que la iglesia es un hospital donde hay enfermos, y utilizan esto para excusar todo tipo de conducta sin arrepentimiento. Caramba, en un hospital sí van los enfermos, pero no se supone que se queden enfermos todo el tiempo, ni que se esté muriendo todo el mundo. Entonces decir como que esto es una excusa para que la iglesia esté llena de pecado y para que se comporten a veces personas que se identifican cristianos peor que los incrédulos porque hacen cosas que ni los mismos incrédulos hacen. Entonces no es excusa. No es excusa de que es un hospital cristiano, que no aparece en la Biblia por ningún lado. Así que vemos que solícitos, volviendo otra vez, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. En amor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Es que a veces usamos las palabras tan livianamente. Muchos cristianos que dicen, te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo hasta que le pisas un callo. Ahí se acabó el amor de Cristo. Entonces no rebajes el amor de Cristo a eso. Yo no digo que haya personas que verdaderamente amen en el amor de Cristo, pero yo creo que se usa muy livianamente en las iglesias hoy en día. Te amo en el amor de Cristo, y a la primera que le pisas un callo, a la primera que cualquier cosita, explotan. Explotan, ya no quieren saber de ti, ya tú eres su enemigo número uno. Solícitos en guardar, solícitos, o sea, con urgencia, o sea, esto no es algo que se toma suave, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice aquí el comentario que tengo de la Biblia Estudio Teológico, la paz es un estado de reconciliación y amor, por lo tanto, actúa como un vínculo para unir los creyentes en Cristo. Los creyentes no crean la unidad, sino que presentan la unidad que ya ha sido establecida. La oración de Jesús en Juan 17 es por la unidad del cuerpo de Cristo, de que sean unos como Él y el Padre son uno. Muchas personas, al mirar la situación de la iglesia actual, tantas diferentes denominaciones, los cristianos peleando entre ellos mismos, dicen, no, esa unidad que Cristo oró no se llevó a cabo. O sea, no fue contestada esa oración. No, sí, esa oración fue contestada. Y eso es lo que explica Pablo en los primeros capítulos de aquí de Efesios. Estamos unidos espiritualmente, los verdaderos creyentes, en un solo cuerpo. Llámese pentecostal, llámese bautista, llámese presbiteriano. Los que han nacido de nuevo están unidos. Por eso dicen Corintios, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esa unidad sí existe.
pero esa unidad hay que llevarla a la práctica, porque por la práctica parece como si no existiera, pero espiritualmente sí estamos unidos. Y aclaro, los verdaderos creyentes, porque hay muchos autoengañados en las iglesias que creen que porque un día levantaron la mano, repitieron una oración como el papagayo, pero no hay muestra de un cambio, o simplemente hubo un cambio al principio, pero ya no se consideran creyentes. No, eso no, bíblicamente no lo son. Jesucristo dijo, por sus frutos se conoce el árbol. Entonces seguimos en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Oiga bien, un cuerpo, ¿se acuerdan en el último mensaje que hablamos? Hay un solo cuerpo, hay un solo pueblo de Dios. No es Israel y la iglesia, un solo cuerpo compuesto de judíos y de gentiles en Cristo. Fuera de Cristo no se es pueblo de Dios. La actual nación de Israel, los que no están en Cristo no son pueblo de Dios. Eso hay que entenderlo. Solamente en Cristo se es pueblo de Dios. Es más, hoy más, hay palestinos, muchos de los que están siendo masacrados ahora, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y son verdaderamente parte del pueblo de Dios, lo que no son los israelitas que están sin Cristo. Y es triste que muchos cristianos no entienden esto. Y están excusando todo tipo de genocidio, de masacre que se está cometiendo, porque no es el pueblo de Dios. Yo apoyo a Israel, yo apoyo a Jerusalén. Primeramente, tienen que entender doctrina y después investiguen los hechos de las cosas que están pasando. Pero fuera de Cristo no se es pueblo de Dios. Como dice aquí, un cuerpo y un espíritu. Ese cuerpo está unido por el Espíritu Santo. Solamente los miembros de ese cuerpo son el pueblo de Dios. Fuera de Cristo no hay pueblo de Dios. No, pero es que más adelante se va a convertir más judíos. Claro que se van a seguir convirtiendo judíos hasta la venida de Cristo. Ese es el remanente escogido menciona Pablo en los capítulos 10 y 11. El remanente escogido por gracia que se va a seguir unido. Por eso él dice que Dios no ha desechado a Israel por completo y se pone Pablo mismo como un judío creyente, parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo. Él no está diciendo que se puede ser pueblo de Dios y que Dios tiene un plan para la nación de Israel separado de la iglesia, que es el disparate del dispensacionalismo que muchos hermanos lamentablemente creen y repiten como papagayo. Ahora, vuelvo, un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza. No hay una esperanza para Israel nacional y otra esperanza para la iglesia, no. Una misma esperanza para el único pueblo de Dios, compuesto de judíos y compuesto de gentiles. Una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. Un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí no voy a entrar aquí en las polémicas del bautismo, pero habla de un solo bautismo. Un solo bautismo. Aquí no voy a entrar en los detalles. Por inmersión, nosotros creemos que es por inmersión, creemos que es solamente para creyentes. Nuestros hermanos presbiterianos creen que es se aplica a los hijos de los creyentes y que es por expulsión que se le echa así. No es el tema, así que no voy a entrar en esas polémicas, en otras ocasiones lo he explicado. Yo creo que la Biblia apoya y la historia apoya lo que es el bautismo de creyente. Pero en fin, es un solo bautismo. No estoy diciendo con esto que entonces que el otro no es válido. O sea, pero es un solo bautismo, una sola fe en Cristo para salvación. No es fe en tu fe. No es fe en tu fe o en lo que tú tienes fe. No, yo tengo fe en este muñeco y no. Es fe en Cristo. Un bautismo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice aquí el comentario que tengo: Dios es omnipresente,
Por lo tanto, la iglesia cristiana es un cuerpo, aunque sus congregaciones se encuentren distribuidas por cualquier lugar del mundo. Sigue siendo un solo cuerpo. Hay pentecostales, está compuesta de pentecostales, de bautistas, de presbiterianos, de metodistas. Pero todos los que han nacido genuinamente, los que han puesto su fe genuina en Cristo, son parte de ese cuerpo, sin importar la denominación. Como hay muchas personas en esas denominaciones que no son parte del cuerpo de Cristo porque no han nacido de nuevo y están autoengañadas. Llámense bautistas, presbiterianos, pentecostales, brinquen, salten, igual. Eso no es el brincar y el saltar, no es prueba de la genuina conversión. Seguimos, versículo 6. No, ya lo leímos, el 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, oiga bien, el favor inmerecido, conforme a la medida del don de Cristo. Dice el comentario que tengo, no se refiere a distintos niveles de gracia salvífica, sino a la gracia concedida para servir a la iglesia de Cristo. Si yo puedo predicar, es un don que he recibido por gracia. Si puedo enseñar, es un don que he recibido por gracia. No tengo por qué gloriarme, por eso Pablo dice, ¿por qué te glorías? Si todo lo que tienes lo has recibido. Y dice, para desempeñar un oficio en la iglesia de Cristo, es imprescindible haber recibido un llamamiento especial del propio Cristo, quien gobierna su cuerpo como cabeza. Versículo 8, y ahora vemos que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí Pablo está citando el Salmo 68, versículo 18, donde el que asciende es el Dios y Señor triunfante. Pablo ve esto como una referencia a Cristo Jesús en su resurrección como cabeza de la iglesia. Dio dones. Vemos que dice, dio dones a los hombres, dones. Cristo dio dones a su pueblo del botín conseguido en su victoria. ¿Qué victoria? Su victoria en la cruz y su resurrección. Estos dones dados por Cristo son líderes de la iglesia, descrito lo que vamos a ver ahora del versículo 11 en adelante. Lo más probable es que la cautividad sobre la cual ha triunfado Cristo sea una referencia a los demonios. Ahora, vamos entonces a leer. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí el comentario que tengo de la Biblia Estudio Teológico dice, en la encarnación, o sea, cuando Cristo se hizo hombre, Cristo descendió a los más altos, desde los más altos cielos a las regiones más bajas, es decir, a la tierra, donde sufrió, murió y fue enterrado, pero donde también derrotó a la muerte y resucitó. 40 días después subió, como vemos en Hechos 1:9, para sentarse a la diestra de Dios el Padre en los más altos cielos, como vemos en Hechos 2:23. Por eso dice, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo es la cabeza suprema de la iglesia y quien lleva todo con su gloria, poder y soberana prerrogativa para dispensar dones a su pueblo. Acuérdense que en la gran comisión, antes de dar el mandato de la gran comisión, ¿qué él dice primero? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, ya dejando eso claro, que yo soy el soberano, como dice Apocalipsis, el soberano de los reyes de la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Pero primero la doctrina. Él es el que está en control. Él es el soberano. Ahora a la práctica. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Cómo responde la iglesia al saber que Cristo tiene control en los cielos y en la tierra, que está sentado a la diestra del Padre? Pues ir y hacer discípulos. No es ir a hacer discípulos a ver cómo le sale. No, es porque yo soy el que estoy en control, dice Cristo. Ir y hacer discípulos. Doctrina, aplicación. Sigue. Versículo 11, y él mismo, y aquí vemos esos dones, y él mismo constituyó a una, oiga bien que es Cristo, no es el hombre,
Y cuando es el hombre que es quien se constituye a sí mismo, se va a ver lamentablemente los desastres y la diferencia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Y la iglesia está bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. La piedra angular es Cristo y los apóstoles y profetas fueron la base. ¿Por qué? Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Ya hemos explicado, no voy a entrar en lleno en eso, pero los apóstoles fueron parte de la fundación de la iglesia. Hoy en día no tenemos apóstoles. Tenemos personas que se autoproclaman apóstoles, pero no son apóstoles genuinos. Después, el último apóstol fue Pablo, escogido. El último en morir fue Juan. Y vemos en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo y títulos que se llaman lo que son las epístolas pastorales, los requisitos para ser un pastor y para ser un diácono. Pero no vemos que se hable de requisitos para ser apóstol. ¿Por qué? Porque el ministerio de los apóstoles cesó después de la muerte del último apóstol. Habían unos requisitos necesarios, que era que tenían que haber andado con Jesucristo durante su ministerio terrenal y que tenían que haber sido testigos de la resurrección de Cristo. Hoy en día nadie, absolutamente nadie llena esos requisitos para ser apóstol. Pablo no llenó el requisito primero porque no anduvo con Cristo en su ministerio terrenal, pero sí llenó el segundo, fue testigo de la resurrección de Cristo y fue el mismo Cristo quien literalmente se le presentó y lo escogió y lo llamó. Hoy en día nadie, ninguno de estos falsos apóstoles puede reclamar, decir, no, Cristo me apareció, me llamó. No. O sea, y más cuando vemos la doctrina completamente, la mayoría de estos autoproclamados apóstoles lo único que hacen es predicar de codicia, de decreta, de dinero, del evangelio, de la prosperidad. No vemos ningún apóstol de esto en la denominación bautista ni en la denominación presbiteriana. Definitivamente que no. ¿En dónde lo vemos? En estas de línea carismática, donde Dios me habló, Dios me dijo, y Dios tuvo un sueño y todo esto, y entonces se apartan con todo este tipo de falsas enseñanzas. Dios me dio un sueño, que necesito un jet privado, Dios me dio un sueño, que los que den $100 aquí les va a devolver 1000, y todo este tipo de charlatanería. No se dejen engañar por estos charlatanes. Ahora seguimos, así que él primeramente constituyó los apóstoles y profetas, a otros evangelistas. Y estos sí tenemos hoy en día, estos sí pasaron a través de la historia de la iglesia, los evangelistas, las personas que se llevan, que salen afuera, que tienen diferentes ministerios de llevar el evangelio. A otros pastores y maestros. Y note que aquí pastores y maestros van juntos. Y aquí me voy a detener un momentito, porque el pastor tiene que ser maestro. Y el problema hoy en día, especialmente en ciertos círculos y en ciertas denominaciones, tenemos un montón de pastores que no son maestros, que no saben ni pío de doctrina. Todo es emocionalismo, todo es Dios me habló, Dios me dijo, no son maestros. Y algunos pueden tener conocimiento, aún así no son maestros. Leía yo un tiempo atrás que el buen maestro va a saber, si Dios lo ha llamado y le ha dado ese don, el buen maestro va a saber explicar algo difícil de una manera fácil para que todo el mundo lo entienda. De una manera sencilla. Ese es el ejemplo que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Le hablaba a gente de pueblo, a gente sencilla, no a eruditos y con un lenguaje complicado, no. A gente sencilla, y la gente sencilla lo entendía. Así que el buen maestro puede hablar cosas profundas, difíciles, pero explicarlas de una manera fácil y sencilla que todo el mundo lo va a entender. El que no tiene el don de maestro, lo más sencillo y lo más fácil lo va a explicar de una manera difícil y nadie lo va a entender. Ahora, uno de los requisitos del llamado a ser pastor es que tiene que ser maestro. Y eso lo vemos, tiene que ser apto para enseñar, como vemos en 1 Timoteo 3:2. Si vamos a 2 de Timoteo 2:24 al 26, dice, porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar.
Un pastor puede ser la persona más dulce, la persona más buena, tener ese amor para los hermanos, preocuparse de la condición espiritual de los hermanos, hacer visitas, hacer llamadas. Pero si no está apto para enseñar, está descalificado para ser pastor. Está descalificado. Hoy en día tenemos muchas iglesias donde los pastores no son maestros. El pastor tiene que ser obligatoriamente un maestro. Y vemos que Pablo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, o sea, del diablo. Miren este punto rapidito aquí. Hay personas que tienen falsas enseñanzas, que tienen falsas doctrinas, que no creen y están cautivos en el lazo del diablo. Eso es lo que está diciendo. Aquí no está diciendo que vaya y le hagas un exorcismo a esas personas. Aquí no dice que vayas y hagas ayuno, oración y qué sé yo qué y todo esto para que expulses al demonio. O que tienes que ser un experto en demoniología como los hay supuestamente hoy en día. No, lo que dice es que tienes que ser apto para enseñar. Y que con mansedumbre tú le presentes la doctrina a esta persona. ¿Y quién es quien quizás le concede el arrepentimiento? Dios. Y aquí vemos una vez más que la salvación depende completamente de Dios. Dios demanda arrepentimiento, pero es Dios quien concede el arrepentimiento. Dios demanda fe en Cristo, pero es Dios quien concede la fe para que nosotros podamos creer. Toda la gloria es para Él. Pero ¿cuál es el trabajo? No, pues como va a ser el que se va a salvar como quiera, pues yo ni predico, ni hablo, ni nada, como falsamente se nos acusan. No, tengo que ser apto para enseñar. Tengo que saber explicarle el evangelio a los incrédulos. A la misma vez saber que yo no tengo el poder para convertir a nadie. Porque mi trabajo es presentar la palabra, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El convertir ese corazón es obra del Espíritu. Si le concede que se arrepienta. Aquí vemos nuevamente soberanía de Dios, responsabilidad humana. Van de la mano. Van de la mano. Así que uno de los requisitos del pastor es que tiene que ser maestro. Tristemente tenemos montones de personas en los púlpitos predicando que lo menos que son es maestros. Hablan una de sandeces, una de disparate, una de cosas que lo que hacen más bien es confundir y desviar. Y sigue diciendo, y esto a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando habla de perfeccionar a los santos, no se refiere aquí a la salvación que fue consumida, Jesucristo dijo en la cruz, consumada es, sino al crecimiento. Al crecimiento. Venimos a Cristo, pero tenemos que crecer, tenemos que ir siendo edificados, tenemos que ir madurando. ¿Y cómo lo hacemos esto? Por el estudio de la palabra y por la enseñanza de maestros que Dios ha puesto. Y quiero aclarar rapidito, porque últimamente estoy viendo mucho en las redes sociales. Yo entiendo que hay muchos falsos pastores ahí afuera. Los hay. Hay muchos pastores que han hecho un daño terrible a muchas personas. Los hay. Y lo confieso que cada día es más difícil encontrar una iglesia de sana doctrina con un genuino pastor. Lo reconozco. A la misma vez, están personas que están diciendo, no, yo no me someto a ningún pastor, mi pastor es Cristo. No, yo no tengo por qué ir a ninguna iglesia, aun cuando la Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Yo no tengo que escuchar a hombre, yo solamente escucho a Dios. Pues déjame decirte que fue Dios, fue Cristo, aquí está claro, quien puso pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cierto que hay muchos charlatanes, muchos sinvergüenza, que cada día es más difícil, lo reconozco, he vivido eso en carne propia. He estado en los dos lados porque me ha tocado pastorear y me ha tocado ser oveja. Y de ambos lados he sido atacado por otras ovejas, he sido atacado por pastores. Siendo como oveja he visto cosas muy decepcionantes de pastores, de líderes, pero también siendo pastor he visto cómo se han levantado ovejas y también han herido y le han hecho daño a uno.
Así que es en ambos lados. Reconozco la situación. Aún así, no debemos. Yo entiendo, óyeme, si alrededor de tu casa lo único que hay es iglesia de la prosperidad, caramba, pues entonces en ese caso, pues sí, pues quédate. Si no hay nada absolutamente de verdad, que no hay nada, qué sé yo, a millas y millas alrededor de donde tú vives, bueno, ya eso es un caso único, ¿no? Por decir un caso aparte, pero no es la regla. Entonces, si decide solamente ver estos videos, leer la Biblia y todo eso, bueno, ya eso es un caso especial. Una persona que esté enferma y eso. Pero simplemente decir, yo no voy a ninguna iglesia porque yo no me someto a ningún hombre porque mi pastor es Cristo. No, usted está llamado a buscar una iglesia y sana doctrina. Y claro, usted tiene que examinar esa enseñanza, y para examinar esa enseñanza usted tiene que conocer la enseñanza, porque es su responsabilidad estudiar la escritura usted mismo también. Pero a la misma vez es Dios quien establece pastores. No es el hombre, no es la denominación, es Dios. Pastores y maestros. Ahora, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Decir de que Dios, que no son necesarios los pastores, es decir que Cristo se equivocó y es ir en contra de la palabra de Cristo. Repito, he visto montones de charlatanes. Tristemente estos charlatanes son los que tienen el dinero para tener los programas de televisión y de radio y son las caras que todo el mundo ve y identifica que todos los pastores son como estos charlatanes. No. Pero hay pastores genuinos, pastores que aman la obra de Dios, pastores que aman las ovejas. Los hay y son puestos por Dios. Y por su fruto se van a conocer. Ahora, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ves? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo he hecho videos de esto ya anteriormente. Es triste, es decepcionante ver el analfabetismo bíblico que hay en las iglesias, en el pueblo de Dios hoy en día. Un cristiano que lo coge cualquier secta, un cristiano que si viene un testigo de Jehová a la puerta de su casa tiene que no abrirle la puerta o salir corriendo porque no puede defender, porque lo coge el testigo de Jehová y le da 2 vueltas, 3 patas y se lo come. No puede defender su doctrina. Y cuidado si sale y lo enredan y termina él abandonando el cristianismo y cayendo en la secta. Llámese testigo de Jehová, mormones, adventistas. ¿Por qué? Porque no conocen. Son zarandeados. ¿Cuántos creyentes andan oyendo a Joel Osteen, a Maldonado, a Cash Luna y a todos estos sinvergüenza? Personas que asisten a iglesias presbiterianas y bautistas. Y caen en esto. ¿Por qué? Porque son zarandeados, llevados por todo viento de doctrina. Y en muchos casos, aunque es la responsabilidad de cada creyente, yo le echo gran culpa a los pastores. Porque pastores que, como dije, no hablan lo que es la doctrina. No enseñan de doctrina y de lo que es llevar esa doctrina a la práctica. Entonces estas personas, ellos asumen, esto ha pasado en algunas iglesias que yo he estado, asumen que todo el mundo entiende las cosas, todo el mundo que está en esa congregación como lo entiende el pastor. No, pastor, tú no puedes pensar así. Hay muchas personas que no lo entienden de esa manera. Y cuando salen de la iglesia, allá vieron un videíto de Joel Osteen, de Guillermo Maldonado, de cualquiera de estos charlatanes, y allá se enredan. Y escuchan al pastor en la iglesia, pero también escuchan a estos otros. Entonces son engañados, es lo que dice, son. ¿Y esto por qué? Porque probablemente el pastor que tiene en su iglesia no es un maestro. No es un maestro. Por eso es que el pastor tiene que ser maestro. Por más buena gente que sea, por más que ame las visitas, las ovejas y todo esto, si no es maestro, no puede ser pastor. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y esto, la iglesia está llena de niños fluctuantes. De niños fluctuantes, 20 años en el evangelio. Bueno, en una ocasión yo escuché aquí mi esposa Noemí fue testigo, una persona que llevaba años en el evangelio decir, bueno, yo creo que pero es que hasta el Señor pecó cuando
creo que en el templo cuando azotó a las personas allí con el fuete, Dios mío, ¿pero qué es esto? El Señor fue sin pecado, que los azotó, sí los azotó, pero fue en una ira santa, y aclaro, porque la ira de nosotros no es santa, la del Señor sí. Porque el celo del Señor lo consumía, que cogieran la casa de Dios para estar haciendo lo que estaban haciendo. Él no se enojó porque lo insultaron, porque cuando a él lo insultaban no respondía. Cuando lo golpearon no respondía con golpe ni con maldición, sino enmudeció. Pero el celo del Señor, y nosotros sí nos podemos molestar y airarnos cuando yo veo hoy en día estos sinvergüenza que hacen una parada gay y cogen y pintan a Jesucristo como un homosexual, acariciándose con los apóstoles y ese tipo de cosas. Es que le da una indignación, una ira santa a uno, y el verdadero creyente se tiene que sentir indignado y molesto y enojado. O sea, eso es muy diferente, pero les pongo este ejemplo. Una persona con años en el Evangelio y dice un disparate de que Cristo pecó, cuando la Biblia dice que fue sin pecado. O sea, eso deja claro, o sea, la ignorancia que hay aún en muchas personas que se identifican como creyentes. Este son el tipo de personas que los coge cualquiera y los enreda, escuchan cualquier charlatán esto, lo enredan. Lo enredan. Ahora, versículo 15, dice, por estas personas que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga bien, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza de la iglesia no está en Roma, la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no es ningún pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia es de Cristo, no es de Roma, no es del Vaticano y no es de ningún pastor ni denominación individual. La iglesia es de Cristo. Aunque hay personas que actúan como que la iglesia es de ellos. Ah, no, porque yo la fundé. Ah, no, porque yo llevo tantos años y ayudando tanto y poniendo tanto dinero. Y actúan como que la congregación es de ellos. Como si fuera su negocio personal. Pero no, la iglesia es de Cristo. Nosotros ahora estamos comenzando aquí en la casa. Si en el día de mañana Dios en su gracia y misericordia hace de esto una congregación grande, esto no va a ser mi iglesia porque, no, es que yo fui el que empecé en casa de mi mamá y la fundamos ahí. No, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo porque yo no morí por nadie. Y siempre tenemos que tener eso en cuenta. Tristemente, hoy muchas iglesias las tienen como que su negocio, como el negocio de la familia, es de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es que la iglesia no es de llanero solitario, la iglesia no es del pastor solamente, bíblicamente de los pastores, porque el gobierno debería ser plural. Se ayudan mutuamente. Cada uno pone su granito de arena, cada uno Dios le dio un don diferente para la edificación de la iglesia. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su actividad propia. Uno puede ser más visible que otro, pero cada uno, Dios lo ha puesto, a cada uno Dios le ha dado un don y cada uno tiene su actividad. Recibe su crecimiento para ir edificados en amor. Edificados en amor. Pablo prosigue con la metáfora del cuerpo para describir la madurez de la iglesia, cada miembro, es decir, cada creyente visto como miembro o unidad en el cuerpo de Cristo. Juega un papel crucial en su crecimiento en amor. No hay madurez cristiana o auténtico ministerio sin amor. Y eso lo vemos en 1 Corintios 13. Y él valora y recuerda todo acto de amor realizado en el nombre de Cristo. Según la actividad propia de cada miembro. Y quiero terminar con esta cita del hermano Joel Vicky. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, perdón. Y él dice, y esto lo dice un hermano de línea reformada, calvinista, para que vean que esto no es como se acusa falsamente de que creen que tienen pequen, hagan lo que quieran. No.
Dice, la seguridad de los elegidos nunca debe separarse de su perseverancia en el arrepentimiento, tanto esto como en la fe. Si quieres encontrar paz en la doctrina de la elección, debes arrepentirte y buscar santidad y demostrar que eres elegido. Mientras descanses en el pecado, estás caminando hacia el infierno. Doctrina y práctica. Que Dios nos ayude a poner esto en práctica, a vivir y que no seamos oidores olvidadizos. Y al que me está escuchando por medio de del internet, si no conoces a Cristo de una manera personal, yo te invito a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Esto no es cuestión de pertenecer a de tal denominación, esto no es cuestión simplemente de que te bautizaste, esto no es simplemente de que tienes conocimiento, esto se trata de tener conocimiento y a la misma vez poner ese conocimiento en la práctica, a vivir como es digno del Evangelio. Hay muchos autoengañados que tal vez me están viendo, que simplemente asisten a la iglesia de una manera mecánica, pero eso se queda solamente en el domingo. Tenemos que poner, que Dios nos ayude, tenemos que poner lo que la doctrina, lo que es en la práctica. Amén. Oramos.